Bueno, primero que nada, pues me da mucho gusto saludarlos. Espero que los esté encontrando a todos muy bien. Creo que comenzamos, tuvimos un buen inicio. Sus columnas las acabo de terminar de revisar y las acabo de hecho de subir a la plataforma. Y también encontré muy pertinentes los comentarios que se hicieron unos a otros. Yo creo que para hacer un inicio fue bastante bueno. Y quisiera comentarles a grosso modo algunas pues, generalidades sobre sus columnas especialmente y sobre la experiencia de lectura, que es lo que en este momento quisiera compartir con ustedes. Eh, en general, quiero decirles que después de leer a todos ustedes, me quedé pensando un buen rato sobre cómo las columnas, cómo estamos los columnistas, el oficio, el género de columna, está enfrentando a un contexto que por un lado es un contexto de mercado, que ha vuelto a la columna un género más de entretenimiento que de crítica. Tal parece ser que en las columnas lo que en este momento encontramos más o las estamos comprendiendo más como artículos, como productos de consumo, eh, que por lo tanto tienen que gustar, tienen que ser sabrosos y tienen que tener cierto éxito comercial. Y eso muchas veces, el atajo para conseguir esto es hacer columnas, escribir textos que sean muy complacientes y que sean fáciles de leer y que no le generen al lector eh, una, una sensación de incomodidad o no lo hagan sentir provocado o alterado en su manera de pensar, en sus prácticas cotidianas. Y yo quería como comentar esto con ustedes, porque a mí me parece que la columna es el género periodístico y literario, podría yo también decir, que le corresponde justamente presentar provocaciones, siguiendo hilos de argumentativos lógicos, muy racionales, pero que se desprenden justamente de una persona que no puede dejar de decir lo que necesita decir. Eh, de fondo, cuando vamos a escribir una columna, tiene que haber un apremio por decir determinadas ideas, por presentar argumentos, posiciones, etcétera. Si nos falta ese ímpetu de ya no aguantar más y tener que escribir, corremos el riesgo de presentar monografías o reseñas o eh, notas de bitácora, que todos son textos sumamente valiosos, pero que en un taller de columna lo que cabe es trabajar ese género. Entonces, yo quisiera llamar su atención sobre que elijan temas y sobre todo, porque la mayoría eligió temas súper interesantes, sobre todo argumentos con los que ustedes se sientan de una forma tan comprometida que se les quemen las habas, como decimos, por comenzar a escribir. Entonces, de preferencia los temas que debemos elegir son temas que nos son de alguna forma cercanos, que nos identifiquemos, eh, que nos sintamos dentro de un problema y por lo mismo, o que conozcamos un problema o que nos afecte determinado problema para poder plantear de una manera más efectiva un asunto general, que puede ser un problema o alguna situación en lo general, pero que inmediatamente, como si esto fuera como un edificio, a veces me imagino yo, porque son temas súper vastos, interesantísimos, con mil aristas, que no vamos a poder obviamente ni lejanamente trazar en una columna. Lo que sí se puede y a lo que sí debemos aspirar es abrir una ventana. Se abre una ventana y se dice que se observa, se dice y se trata de convencer al lector de que lo que se observa es verosímil. ¿Y de qué forma? Pues presentando argumentos, utilizando recursos como pueden ser citas de otros autores, pueden ser situaciones de la vida cotidiana, pueden ser notas periodísticas, eventos que están en la agenda
temáticas que están cruzando las redes sociales, hechos, en fin, escándalos incluso. Todo es muy válido. Lo importante, y para que no se nos dispare la columna a un punto en el que el lector no sepa de qué se trata el texto o con qué se queda, es justamente delinear muy bien, enmarcar muy bien de todo este tema sobre qué vamos a trabajar y cuál va a ser nuestro argumento. No, cuando les estaba yo presentando mis comentarios, de repente yo sentía que estaba como defendiendo un género que ya está delineado y que ya es así, como si estuviera yo del lado del canon, y para nada. De hecho, la intención de la columna es que siempre nos sorprenda al punto de que siempre nos tenga ahí porque nos conmueve y porque no sabemos qué vamos a esperar a la siguiente. Pero yo sí creo que algo que distingue a este género de otros es que se tiene que presentar un argumento de una forma en que el autor esté comprometido con el argumento. Entonces, algo que observé en este primer ejercicio es que estamos un poco, y esto tiene mucho que ver con que a lo mejor la mayoría fue la primera columna que escribieron, pero bueno, pues para tratar de pasar más rápido por este trance que siempre es muy complicado, que es el de las primeras veces, el de sentirse en la nave, el comprender dónde está el acelerador y dónde está el freno y cuáles son todos los botoncitos y qué hacen. Yo sí les quiero comentar que tengamos cuidado ¿cómo les diré? Como justamente en evitar creer que existe una columna ideal, que aquí me viene muy bien decir esto porque yo no pretendo al decirles que necesitamos una línea argumentativa y una opinión apasionada, que haya una forma de ser del género. Lo que quiero decir es que muchas de las columnas que están hoy en día en circulación, tenemos que ser muy críticos antes como de tratar de replicarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuve la impresión en algunos textos de que parecían columnas, pero no lo eran. Y esto también creo que tiene que ver con que tenemos en la cabeza un modelo, que por ejemplo, tratar de tener una voz autorizada a partir de citar a otros autores que no necesariamente calzan con nuestros textos, o presentar un tono, una opinión que no necesariamente estamos apoyando con argumentos. También es como del estilo de estar copiando determinadas voces que están en circulación, pero que no son precisamente una buena referencia, porque no son precisamente buenas columnas. Entonces, ¿a qué me refiero? A que el columnista no es el que da su opinión, sino una voz, más allá de una opinión, empieza a construirse una voz a partir de que siempre que lo visitas encuentras opiniones fundamentadas, no nada más yo creo, a mí me parece y todos son así o generalidades. Es una persona que tiene que educar muy bien su voz y que constantemente va a revisar sus ideas a fuentes, a hechos, a estadísticas, a noticias. Sus ideas generalmente están moviéndose y entonces le es muy difícil plantear generalidades de siempre, nunca, todos somos así, porque no cree en esto. Entonces su opinión, ya estoy hablando como también de mi columnista ideal, al que yo también aspiraría a ser. Es una persona que investiga la mitad del tiempo en el que trabaja en su texto. Y entonces cuando elige un tema, hace una investigación y trata de abrir lo más que puede el ángulo desde el cual está observando este fenómeno o esta situación o este problema. Se le abre de tal forma que muchas veces cambia su primera idea o su primera hipótesis o su primer argumento, lo modifica y llega un punto en el que ya se quiere sentar a escribir. Antes de eso necesita tener como claro,
al menos mentalmente, pero si puede escribirlo mejor, cuál es el objetivo de su columna. Que también creo que esto es un tip muy básico para que a la hora de sentarnos a escribir no saquemos el balón de cancha. ¿Qué quiero que se quede pensando el lector cuando yo termine mi columna? ¿Qué quiero provocarle? ¿Qué quiero que se quede, que se lleve a su día, a lo que siga, ¿no? Eh, Otra cosa es que lo vamos a ver en la próxima semana, justamente, es que, bueno, cuando tenemos una idea de estructura es mucho más fácil eh, evitar estos descargos de inventarios de ideas bueno, nuestros cerebros funcionan así realmente, o sea, nos pones, son almacenes de ideas que de repente cuando nos dicen un tema, no sé, la política mexicana, pues es un tema así gigante, ¿no? Y podemos decir un millón de cosas, o el fracking, o los transgénicos, o cualquier tema así, mega, macro tema, pues siempre hay miles de aristas y todos podemos ser capaces de verlos de diferentes ángulos, pero pues el arte de la columna a mí me parece que es elegir no necesariamente el argumento más candente o o el que está en boga, sino en el que podemos aportar algo. Y generalmente, para que un columnista pueda hacer un buen aporte, necesita ser una ventana que pueda dominar con su mirada y con sus conocimientos. Entonces, elijamos ventanas y temas que podamos controlar, que podamos dominar, que podamos presentar un argumento y que al final el lector diga, va. Un recurso que yo creo que es muy bueno y que muchos de ustedes lo usaron es sacar de la agenda mediática de la semana, del día, del mes, algún evento que nos sirva para reflexionar, hacer una reflexión más profunda. Este, una última cosa es que sí, el objetivo del columnista es seducir a sus lectores. Tienes que tener un texto que te tome del inicio y que te suelte y te quedes como les escribían, ¿no? Girando sobre tu propio eje, así como que fue esto, ¿no? Para mí esa es la columna ideal o la que que logra tener en ti al final un efecto, que te sientas de alguna manera con el tapete movido, transformado o algo, que te provoque, que te, que te tome. Y para que eso suceda realmente sí tiene que ser seductor y quisiera terminar para cerrar como la reflexión este, con la que empecé, que es cómo entretenemos, cómo en un contexto tan mercantil, en donde los consumidores no regalan su tiempo y no tienen tiempo que perder además. Y están acostumbrados a que los apapachen, los entretengan, les hagan piojito. ¿Cómo vamos a presentar textos potentes, valientes, que logren incomodar, que generen transformaciones en los lectores y que eso es una forma de iniciar transformaciones en lo colectivo y en lo político? Ese es un tema que a mí me gustaría seguir discutiendo con ustedes, porque ciertamente en general el periodismo está atravesando por una crisis que tiene que ver con con este momento en el que el mercado está tomando la batuta de las artes y de muchos eh, de las bueno, es enorme, ¿no? Pero en general de quien trabaja con exponiendo públicamente información, opinión, debate. En este momento, aunque por un lado están súper abiertos los canales, porque hoy todos podemos exponer esto, del otro lado hay una competencia por entretener, por cazar consumidores. Y, y los consumidores, estamos cayendo en la digestión más fácil, en lo que sea más sencillo, ¿no? En querer estar al día, pero de lo instantáneo. Y eso nos obliga a los columnistas a tratar de no ceder en temática
dura, en temática necesaria, pero en avispar nuestros talentos al punto de que podamos construir una columna que entretenga, que maraville y que guste, sin que con eso perdamos criticidad. Ese yo creo que es el desafío que quería plantearles y agradecerles esta primera semana de trabajo. Y bueno, esperando ya mañana sus textos. Por último, también quisiera pedirles una disculpa porque mis cálculos no están resultando los deseados. Yo debía haberme tardado menos en revisar sus columnas, pero no contaba con que las demás pistas de mi vida iban a estar, particularmente la semana pasada, a tope. Entonces, bueno, voy a intentar retomar bien el horario y los viernes entregarles, pero bueno, les pido una disculpa y que tengan una linda semana.